Bueno, vamos a hablar ahora sobre el sistema de complemento en la situación inmunológica. Bueno, va a tener ciertas características y ciertas funciones. Como una de sus funciones es que incrementa la respuesta innata y la adquirida. Recordemos que pues este tipo de respuestas las comentamos al inicio, que pues había una innata que no tenía memoria, era una respuesta rápida y una adaptativa que pues iba siendo adquirida mediante pues lo largo de la vida ante la memoria de las células que atacan a ciertos antígenos. Este sistema de complemento va a ser un complejo de proteínas, que son aproximadamente 30. Son proteínas solubles y van a estar fijas. Estas van a ser producidas principalmente por el hígado y por ciertos macrófagos. Los componentes usualmente están inactivos en forma de sinógenos, que al activarse desencadenan pues una reacción en cascada, así se le conoce. Bueno, este sistema de complemento es activado por tres rutas importantes que van a diferenciar en su parte inicial y comparten pues la fase final. Ejerce su actividad en proteínas de superficie celular. Ahora, sus funciones, la principal pues es activar la inflamación, la quimiotaxis de células, activación de células, eliminar patógenos. Esto va a ser por medio de la lisis celular y la opsonización de patógenos. También aumenta la adherencia de fagocitos en el endotelio y pues induce a la mitosis de células T y macrófagos. Va a potenciar a linfocitos B para la producción de inmunoglobulinas. Y bueno, por ejemplo, en el embarazo produce inhibidores de complemento. Los nombres de las proteínas son asignadas de acuerdo a su descubrimiento y se van a dar con números y con letras. También se le va a agregar al nombre un subíndice y esto va a indicar que la proteína original se rompió en dos partes. Vamos a tener que el subíndice puede ser A por anafiloxina, que es una proteína soluble que activa la inflamación, y la B, que se fija a la superficie del patógeno y se convierte en serinproteasas, que van a ser enzimas que rompen proteínas en el aminoácido de la serina. Entonces vamos a hablar sobre sus tres vías de activación. Pero antes vamos a hablar sobre la opsonización, la anafilotoxina y la bacteriolosis. Como habíamos dicho, bueno, la opsonización va a ser va a ser un C3B, que como dijimos, B porque se fija a la superficie del patógeno y va a marcar a la célula para digerir o para inferir hacia la fagocitosis. La fagocitosis, pues igual fue un proceso del que ya hablamos. También la anafilotoxina va a ser la C4A, A por justo el nombre de anafiloxina, que dijimos que va a ser pues la proteína soluble que activa la inflamación. Entonces en estas va a estar la C4, la C4A, C3A, C5A. Estas van a activar a las células fagocíticas, no van a activar a las células fagocitadas y a los granulocitos. Y por último vamos a tener a la bacteriólisis, que van a ser las CAM, el complejo de ataque hacia la membrana. Entonces, un como breve resumen sería la opsonización, pues van a ser C3b, que van a marcar a la célula para digerir la fagocitosis, inferir a la fagocitosis. La anafilotoxina van a ser C4A, C3A y C5A, que van a activar a las células fagocitadas y a los granulocitos. Y la bacteriólisis va a ser el complejo de ataque hacia la membrana. Como lo estamos viendo en esta imagen, creo que solamente está, no, sí está la opsonización para la fagocitosis. Habíamos dicho que la anafilotoxina era para la respuesta inflamatoria y la bacteriólisis para el ataque hacia la membrana. Como mencionamos anteriormente, dijimos que las tres vías de la activación para el sistema de complemento iban a constituir a la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas.
Vamos a comenzar hablando sobre la vía clásica. Esta se va a activar por anticuerpos IgG o IgM. Se va a potencializar la actividad de los anticuerpos que ya fueron hechos con anterioridad por una infección pasada de un patógeno específico, como habíamos mencionado que de alguna manera había memoria en el sistema inmune que recordaba infecciones. Entonces, pues es lo que se utiliza aquí, esos anticuerpos que ya fueron realizados con anterioridad por la presencia de alguna otra infección pasada. Entonces, esta vía clásica tiene 12 pasos, tiene 13 pasos. Y bueno, el paso 1 es que dos IgG o un IgM se unen al epítopo de la membrana del patógeno específico. Vamos a recordar pues, que el epítopo pues, es ese pedazo del patógeno que va a ser como el reconocible. Entonces se va a unir al epítopo de la membrana del patógeno específico. El paso 2 va a ser que al FC, es un receptor de los anticuerpos, se une la molécula CQRS. Al FC-CQRS se une la proteína C4, que la podemos ver en la imagen. En la parte de la izquierda vamos a tener a la C1Q, C1R y C1S. Y bueno, vamos a tener después que el factor FC de esta molécula, bueno, de estos F1Q, R y S, se le va a unir la proteína C4. A este FC, CQRS, romperá a FC, como lo podemos ver a continuación en la imagen, siguiendo las flechitas, va a romper a la C4 en dos fragmentos, C4A y C4B. Igual de un lado podemos ver que sale un pedazo de C4A y de abajo el C4B. Este C4B se va a quedar unido a la membrana, mientras que C4A se hace soluble y esta se unirá con células granulocíticas para desgranular su interior y activar la inflamación y también a la quimiosintaxis. Entonces, al FC, C1, Q, R y S, el C4 se unirá a la proteína C2. Como lo podemos igual ver aquí a continuación, estamos aquí en la C4 y, bueno, en la C4 y viene desde arriba la proteína C2 que, bueno, posteriormente se va a unir. Este C2 será lisado en C2B y C2A. El C2B será soluble, que va a ser la anafilaxia, que habíamos mencionado, que activan a las células fagocitadas y a los granulocitos. Además de que, pues como dijimos, era una proteína soluble que activa la inflamación. Entonces, este C2 será soluble y el C2A se queda en la membrana. C2B soluble y C2A se va a quedar en la membrana. En el paso 8 vamos a tener que el complejo FC, C1QR y S, C4B y C2B van a estar unidos y todas estas van a permitir, van a conformar a las proteínas que van a formar a la enzima llamada convertasa C3. La convertasa C3 se rompe a C3 produciendo C3B y C3A. La C3A es soluble con funciones anafilóxicas para la activación de la inflamación y la C3B se adhiere a la membrana. La C3B es una opsina que promueve la fagocitosis. El complejo FECQRSC4B C2A, C3B se llama C5 convertasa. Esta C5 convertasa es una enzima que rompe a C5 en C5A y C5B. Todo esto es una cadenita. La C3 convertasa rompe a la C3 en C3B y C3A. Entonces, en el caso de esta, de la C5 convertasa va a romper a C5 en C5A y C5B.
La parte de la C5A, como volvemos a repetir, va a ser la parte soluble y la que va a activar el proceso de la inflamación. Y la C5B es la que se va a adherir a la membrana. En el paso 11 es hasta aquí la fase enzimática. Después va a suceder lo que vimos anteriormente, la fase de polimerización o la fase lítica. En el paso 12 vamos a tener que el complejo FCC, QRS, C4B, C2A, C3B y C5B, o sea, mayoritariamente B, que serían todos los que se unen a la superficie de la membrana, van a permitir la unión de la proteína C6, C7 y C8. Y por último, el último paso va a ser que a este complejo se unen muchas CA. Estas van a formar el complejo de ataque a la membrana, el cual es un poro que permite pues vaya la entrada y la salida de sustancias, lo que provoca la lisis celular. Entonces básicamente va a ser la vía clásica. Estos 13 pasos que están un poco más resumidos en la imagen. Bueno, en la siguiente vía vamos a tener a la vía de las lectinas. Esta va a ser una vía que se activa por la presencia de ciertos azúcares, que en este caso va a ser la manosa, que, bueno, aparecen en la superficie de las bacterias. La vía alternativa, bueno, esta vía no necesita anticuerpos para activarse, por lo que es un mecanismo innato de defensa muy importante en los estadios iniciales de una infección. Entonces, vamos a tener que está compuesta de 3 pasos iniciales y posteriormente del paso 8 a los siguientes se va a parecer mucho a la vía clásica. Entonces, el paso 1 en esta vía va a ser que los carbohidratos de la superficie del patógeno, como serían la manosa, son reconocidos por proteínas llamadas lectinas. Estas proteínas de unión son carbohidratos como la proteína de unión amanosa MBL. El segundo paso va a ser cuando la manosa unida al MBL permita la unión hacia otras proteínas, que estas van a ser el MASP1 o MASP1 y MASP2 o MASP2. Este complejo va a romper a C4 y C2, así obteniendo C4B y C2A, conocida como la convertasa C3 y C4A y C2B, que por sus subunidades vamos a reconocer que son solubles y que activan a otras células de la inflamación. Entonces, en este caso, pues se diría que son anafiloxinas. Ajá, y por último, vamos a tener que después de este paso, casi todos los pasos siguientes son iguales a los de la vía clásica desde el paso 8. Es decir, que decimos que de ahí estos complejos van a conformar a lo que dijimos que era la convertasa 3 y de ahí esa se rompe produciendo la 3B y la 3A y la 3 pues tiene estas funciones y que es una opsina que promueve la fagocitosis y después se va a convertir en convertasa C5 que se va a volver a disolver en C5A y C5B. Entonces, prácticamente esto es todo sobre la vía de las lectinas. Bueno, ahora vamos a tener a nuestra última vía de activación del sistema de complemento, que va a ser la vía alterna. Esta igual está formada por ciertos pasos y en algún punto se va a unir nuevamente hacia la vía clásica. Recordemos que todas estas vías, estas 3 vías, tienen un inicio distinto, pero llegan a un punto en el que convergen en la misma función, en el mismo proceso. Por eso solamente explicamos ese primer proceso en la vía clásica, porque desde un punto hacia abajo, tanto la vía de las lectinas, la alterna y la clásica convergen en el mismo proceso. Entonces, primeramente vamos a tener que en esta vía alterna, pues va a ser una ruta de activación del complemento, tanto espontánea y no específica, que no depende pues de la presencia
la presencia de anticuerpos y se activa directamente en el contacto de células anormales o microorganismos. Vamos a tener que en esta vía alterna, como lo dice en la imagen, hay hidrólisis espontánea de C3. Entonces vamos a tener algo parecido a lo que veíamos en la vía clásica y en la de las lectinas, que esta C3 se va a convertir en C3A y C3B. Pues el C3B va a ser una opsina que se puede unir a la superficie del patógeno, como habíamos dicho desde un inicio, y en cambio, pues C3A va a ser soluble y va a activar células para la función de la inflamación. Después, a esta C3B, que va a ser la de la unión a la membrana del patógeno, se va a unir el factor B, que es hidrosoluble, bueno, hidrolizado por el factor D, y del factor B se obtiene beta B y beta A, que beta B se queda en la superficie y beta A se hace soluble. A C3B beta B se une un P, que va a ser una properdina. Este pues va a ser, es un complejo, es un tipo de C3 convertasa básicamente, es un derivado. Y bueno, de aquí, desde este punto, como lo vemos en la imagen, de aquí en adelante, los siguientes pasos son iguales a los que hubo en la vía clásica, donde C3 nuevamente se divide en C3A y C3B. Entonces, como lo podemos ver en la imagen, decimos que hay hidrólisis del C3, se fragmenta C3B, C3A. En el caso de C3B, se fragmenta en C5, C5A y C5B. De aquí, el C5B se une C5B, C6, C7, C8 y C9 para formar el complejo de ataque a la membrana. Vamos a hablar ahora sobre los receptores para antígenos en los linfocitos T o receptores TSR. Estos al madurar van a presentar receptores para antígenos, pues este receptor es se abrevia el TCR. Vamos a tener que este receptor es un tipo que reconoce antígenos presentados por MHC, como ya lo habíamos comentado anteriormente en los complejos MHC1 y MHC2. Entonces, este receptor va a reconocer antígenos presentados por MHC y va a ser herodímero. Esto quiere decir que está constituido por varios tipos de receptores. En su estructura vamos a tener que está constituido por dos cadenas polipeptídicas, alfa y beta, o gamma y beta, y delta, perdón. Cada una de estas cadenas tiene una parte variable y otra constante. La constante es parecida a la estructura de una inmunoglobulina. Además que hay muchas variables de cada cadena, tanto alfa y beta. En la cadena alfa vamos a tener que hay 2.575 variantes y en la variable beta hay 1.200 variantes, lo que podría dar 3.5 millones de combinaciones entre ambas de estas cadenas. Vamos a tener que este receptor TCR tiene una porción externa que va a ser una porción transmembranal y otra citoplasmática muy corta que no es activa. No transduce una señal y por ello el receptor necesita de ciertos correceptores que le van a ayudar a llevar la señal en forma, fuerza y cierta duración a la célula T. Este receptor TCR se une solamente a antígenos presentados por MHC, como lo habíamos mencionado al inicio. Que va a ser pues de una célula presentadora de antígeno, una CPA, como puede ser un monocito, un macrófago. Los receptores cooperadores no reconocen antígenos. Estos ayudan solamente a la adhesión. Ahorita igual vamos a tocar las zonas de la adhesión, que están aquí solamente mencionadas, pero en la siguiente diapositiva las vamos a explicar. Entonces, los correceptores
principales van a ser cadenas delta, epsilon, gamma del complejo CD3, los cuales forman dímeros. Todos estos correceptores son cadenas de fosforilación de tirosina, que también se abrevia o se conoce como ITAM, las cuales van a agregar pues un fosfato a las tirosinas de muchas proteínas, provocando una señalización y también ciertos factores de transducción. Bueno, vamos a tener, como habíamos mencionado, la región variable, que es una porción, lo podemos ver en la imagen. La porción variable va a ser la más superficial y la región constante va a ser la porción de abajo, que va a ser la de alfa y beta 2. Estos van a estar unidos, como se había mencionado, por puentes de disulfuro que le va a dar estructura a este receptor. Básicamente, pues esta es como la estructura del receptor TCR. Bueno, vamos a explicar un poquito sobre las zonas que va a tener este receptor de antígeno T y sobre el SMAC, que va a ser, SMAC significa muchas uniones entre células inmunológicas. Vamos a tener aquí bueno, la SMAC es una sinapsis inmunológica, que es un complejo supramolecular de asociación. Eso es lo que significan sus siglas. Entonces vamos a tener que la sinapsis inmunológica va a ser como el lugar de contacto entre dos células inmunes, ya sean efectoras, presentadoras o células diana. Y esta sinapsis va a tener ciertas zonas. Va a tener una zona de adición en la cual pues van a ser proteínas que se encargan de mantener la unión entre las dos células, pero no transmiten información, que pues era lo que habíamos mencionado como el ICAM, que era la fosforilación de tirosina. En la zona de señalización vamos a tener también una zona de señalización en la que los receptores que se unen entre ellos para transmitir información de TCR y coestimuladores. Y también vamos a tener, por último, una zona de secreción, que van a ser como las áreas de unión donde se producen y reciben moléculas. Entonces, pues básicamente el SMAC va a ser pues la sinapsis inmunológica, el complejo supramolecular de asociación. Y esas fueron las 3 zonas que permiten esta sinapsis inmunológica entre un linfocito T y una célula presentadora de antígeno. A continuación también vamos a tener, los receptores de linfocitos B o también conocidos como los BCR. Este es el receptor para el antígeno de los linfocitos B. Este receptor está conformado por un complejo molecular de varias inmunoglobulinas que incluyen a IgM o IgD más Ig alfa más IgB. Este complejo puede transmitir señales al interior de la célula. La IgM o IgD no llega al citoplasma, por lo cual no va a traducir, y esta pues va a ser la parte como específica. Al contrario, la porción IgL y la porción IgB o Ig alfa e Ig beta sí van a llegar al citoplasma y sí van a traducir. Hay moléculas coestimuladoras de BCR que están como, que van a potenciar la activación, como serían las proteínas CD8-1 y CD19. También la CD21. La activación del linfocito B se da por la actividad de la fosforilación y la activación de proteínas y enzimas, además de los factores de transcripción. En el complejo del BCR, del receptor BCR, vamos a tener por una parte al anticuerpo IgM y el IgG. Este va a tener regiones membranales en los cuales no van a producir señal, tienen una región externa específica que se une a un antígeno y se necesitan mínimo 2 inmunoglobulinas
y dos Fc para poder ser activados. Por otra parte, los IgB y los IgL van a tener regiones de activación transmembranales. No son específicas al antígeno, entonces se activa solamente por la porción Fc de IgM o de IgG. Y este sí va a traducir señales hacia la célula beta. Continuando, vamos a tener a los receptores de CR2 que se van a activar con C3D por la prolina, parte del complemento que puede estar unido a un patógeno. Y vamos a tener también a CD19, CD81 y las L y N, que van a ser enzimas sinasas que activan la cascada de señalización y factores de transcripción de los que hablaremos en la siguiente diapositiva. Igual en la imagen podemos ver como la constitución de todo el complejo BCR desde IgM hasta las estructuras hasta la estructura del receptor BCR. También podemos ver ahí a IgB y a IgL. Bueno, vamos a hablar también sobre la cascada de activación en los receptores BCR y TCR. Primeramente vamos a tener que hay una primera ronda de fosforilaciones realizadas por quinasas y fosfatasas. El resultado final de este es activar a la fosfolipasa C, que también se va a conocer como PLC. Vamos a tener un segundo paso, el cual es que la fosfolipasa C activa va a romper fosfolípidos de la membrana generando 2 segundos mensajeros. Estos 2 segundos mensajeros va a ser el diacilglicerol, que también se conoce como DAG. Este va a activar a la proteína quinasa C y esta va a fosforilar más proteínas. Y por otra parte vamos a tener al segundo mensajero, que va a ser al inositol trifosfato, que va a aumentar las concentraciones de calcio. En un paso 3 vamos a tener que se producen más fosforilaciones que activan a factores de transcripción como el RAF, el RAS, el MAP, el FOS, el NFKB y el ERK. Los factores de transcripción, pues básicamente provocaron la señal de duplicación celular, que también, bueno, es una clonación, y o producción de inmunoglobulinas. Entonces, en la imagen de a un lado podemos ver la activación, bueno, las inmunoglobulinas las podemos ver ahí, y la activación hacia distintos factores de transcripción.